En la lección de hoy vamos a hablar de una palabra nueva, maybe. Maybe es un adverbio que significa tal vez o quizás. Maybe. Maybe está compuesto por dos palabras. May, que significa poder ser, es un verbo, y el verbo be o ser. Literalmente, la conjunción de estas dos palabras significa poder ser. Por lo tanto, es quizás o tal vez o puede ser. ¿Bien? Ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo utilizamos el adverbio maybe. ¿Ok? Tenemos el verbo be y el verbo may. Poder ser. ¿Bien? Pero se escribe todo junto. Maybe I will go to your home. Quizás yo voy a ir a tu casa. O quizás yo vaya a tu casa. Una cosa que es muy interesante del inglés y que nos simplifica mucho la vida es que cuando hablamos en tiempo condicional simplemente hablamos en futuro simple. Es muy sencillo. No es como en español que tenemos que utilizar el tiempo condicional, vaya, ¿no? Si dijéramos en español, quizás voy a ir a tu casa, eso sería incorrecto. Tendríamos que utilizar el verbo condicional correctamente. Quizás vaya a tu casa. No podemos decir quizás va a llover. Tenemos que decir quizás llueva. Sin embargo, en inglés utilizamos el tiempo condicional con un futuro simple. Y eso es mucho más sencillo para nosotros. Decimos, home es hogar o casa. Maybe I will go to your home. Maybe I will go to your home. Quizás yo voy a ir a tu casa. Maybe it will rain. Rain es lluvia y también es el verbo llover. Por lo tanto, maybe it will rain significa quizás lloverá o quizás va a llover. Cuando hablamos de va a llover, es algo que no tiene sujeto. El sujeto es abstracto. Cuando hablamos de un sujeto abstracto, en inglés utilizamos el sujeto it, eso, ¿verdad? Lo más abstracto que tenemos en inglés es eso, it. Por lo tanto, cuando decimos llueve, ¿verdad? ¿Qué es lo que llueve? Nada llueve, simplemente llueve. En inglés utilizamos it rains. Utilizamos siempre el sujeto it. No podemos utilizar un verbo en inglés sin un sujeto. Maybe it will rain. Quizás llueva. Will she come? ¿Va ella a venir? Quizás, maybe. También podemos decir maybe tomorrow. Maybe tomorrow significa quizás mañana. Podemos decir maybe I start to work tomorrow. Quizás yo empiezo a trabajar mañana. Fíjense qué fácil es en inglés estructurar las oraciones por el hecho de que no tienen tantas declinaciones los verbos. Start es empiezo, empiece. No es como el español, que necesitamos declinar el verbo empezar para el condicional. Empiece. En inglés simplemente decimos
Maybe I start to work tomorrow. Literalmente, palabra por palabra, es quizás yo empiezo a trabajar mañana. Will you do it or not? Will you do it or not? Significa will you, will do es harás tú eso o no. La palabra sí está implícito en hacer eso o no. Will do será harás, vas a hacer tú eso o no. O lo harás o no. Maybe, quizás. Dejaremos para más adelante cómo estructurar y construir preguntas como aquí. ¿Bien? Que necesitamos saber el orden de las palabras. Por ahora terminaremos la lección y es todo por hoy con el adverbio maybe.